Fernando Iglesias, buenas noches. Alberto Fernández dijo que no iba a indultar de ninguna manera a la expresidenta. Bueno, tampoco también dijo que no iban a seguir esa idea loca de quedarse con empresas, ¿no? Yo presenté un proyecto previendo esto, por el cual se limita, o sea, se prohíbe el uso del indulto presidencial en caso de delitos de corrupción, porque es cierto que ¿Pero es una... puede eso? ¿No es una atribución presidencial indultar? Lo es, pero también está limitada. Por ejemplo, no se pueden indultar en casos de delitos de lesa humanidad. Es decir, ya la legislación y la Constitución reconocen que no es un derecho absoluto, que no es una potestad ilimitada, sino que tiene límites. Entonces, ¿por qué no agregar a los delitos de lesa humanidad los delitos de corrupción que causan muertos, ¿no? Hay que 11, ¿no? Para hacerlo claro. Entonces, yo presenté un proyecto de este tipo. Perdón, 11, estamos hablando de la tragedia de 11. La tragedia de 11, un número, sí, perdón, los muertos perdón. de 11, claro. Sí, sí. Yo presenté un proyecto, obviamente no logré que se tratara en comisión, somos minoría, lo llevé al recinto, pedí tratamiento sobre tablas y por supuesto me acompañó Juntos por el Cambio con el kirchnerismo, votando claramente que no, y todo ese sector que entró por la oposición, que dice ser racional, republicano, el peronismo renovador, el peronismo federal, votando en contra, y la diputada Camaño argumentando en contra, diciendo que este argumento de que no es constitucional, cuando sí lo es, porque ya hay el antecedente de una limitación. Hablando de la diputada Camaño, y ahora vamos a volver a los temas de corrupción y a la idea de la cuenta regresiva, ¿no? Del poco tiempo que le quedaría, el poco tiempo político real que le quedaría a Cristina. Hay quienes interpretan, yo hoy se lo pregunté a un diputado del Frente Cívico de La Baña, a exministro de Agricultura, no recuerdo ahora el apellido, pero ya me lo van a suministrar, que va a apoyar un proyecto alternativo al de expropiación de Vicentín. ¿Van a ser el caballo de Troya que permite...? No, ni le pregunto. Y sí, me temo que están buscando la forma, para empezar, los gobernadores, ¿no? Otros peronistas republicanos, para que entienda la federales. gente, ¿qué está pasando? Y casualmente esta semana revisen un poco la cantidad de dinero que han ido a parar a las provincias de Santa Fe y de Córdoba. ¿Y esto qué significaría? Y que por ahí, no sé, uno tiende a pensar que los gobernadores empiezan a mirar con un poquito de simpatía al gobierno, porque otra vez, gente que entró, que se dice republicana, federal, razonable y qué sé yo, como Perotti en Santa Fe y como Schiaretti en Córdoba, hay muchos diputados ahí, van a ser decisivos, y yo temo mucho que esta maniobra de poner otro proyecto de ley sea para dar quórum y permitir el tratamiento, en donde claramente la mayoría la tienen ellos, porque es un truco fácil. Vos para lograr el quórum necesitas 129, pero para votar la ley no necesitas 129, porque ponele que haya 140 en el recinto, con 71 votos te alcanza. O sea que el punto decisivo para lo de Vicentín, como en muchas otras cosas, es el quórum, y ahí vamos a ver quiénes son verdaderamente quienes están en contra de los atropellos, de los abusos, de la violación de la propiedad privada, del federalismo y de la independencia de poderes, y quienes no. A ver, Fernando, para entenderlo bien, ¿puede ser que aún con proyecto alternativo los diputados labañistas terminen apoyando porque no puedan torcerle el brazo en el contenido del proyecto a la mayoría del Frente de Todos, o el Frente de Todos se salga con la suya así, teniéndolos como aliados, pero que dejen sentado que ellos no están de acuerdo con el proyecto? ¿Votan a favor en general y en contra en particular? El voto es relativamente indiferente. Como te dije, podrían, dependiendo de la cantidad de diputados que estén presentes, te puede alcanzar con mucho menos. Un ejemplo como el ejemplo que di, ¿no? De 129. Vos tenés 140 en la sala, los demás se levantan, o qué sé yo, supongamos que haya 200, con 100 votos te alcanza, 100 votos tienen. El tema es cómo llegan al quórum, son 129. Ellos tienen 118, tienen que sumar 11 y ahí pesan Ramón y su grupo Los Panqueques, con los 3 traidores que se fueron de Juntos por el Cambio. ¿Quién es Ramón? Explicarle a la gente, porque si no la gente se cree El diputado Ramón de Mendoza. José Ramón, ¿no? José Ramón, un personaje mitológico, el del poncho. ¿Vos cuándo le decís el grupo de Los Panqueques? ¿Es una metáfora esto? Y son los diputados Anzaloni, Aisega y Ávila, 3 diputados que hicieron la campaña con nosotros, entraron por Juntos por el Cambio y se fueron al grupo de los Ramones. Bueno, lo podemos saludar a Cristian Ritondo y de paso preguntarle... primero lo saludamos a Cristian Ritondo. Guadalupe nos va a dar información sobre la reunión que acaban de tener Santilli, Kicillof y Alberto Fernández. Y Alberto Fernández, pero antes quiero saludar a Cristian Ritondo y preguntarle, primero, cómo está la exgobernadora María Eugenia Vidal y qué información tiene. Cristian, buenas noches, gracias por compartir con nosotros en Mirá. ¿Qué tal? Buenas noches.
La gobernadora está bien, hablé hace 15 minutos para ver cómo estaba, tiene millones de mensajes. La verdad que a partir de que había casos que se conocieron, que habían dado positivo en la provincia de Buenos Aires, algunos legisladores nuestros como Alex Campbell, requirió hacerse un testeo, le dio positivo, lo que hizo inmediatamente fue comunicarse con las personas que habían estado con ella en los últimos días para que se hicieran también un testeo y que esto no se propague. Por otro lado, está aislada en la casa. A Enrique, su pareja, le dio positivo, como todo el mundo sabe. Los hijos no estaban con ella, estaban con el papá hace una semana, con lo cual ahora tiene que seguir con el protocolo que es en su casa, con los cuidados médicos y cuidándose más que nada. Perdón, Ritondo, obviamente usted no es médico, pero que ya tiene la información. Teníamos entendido que había perdido el gusto, que es uno de los síntomas que tiene el COVID. La pérdida de olfato y de gusto en un altísimo porcentaje de los contagiados. Más que nada fue por lo que venía ocurriendo. Sí, está más cansada, pero no está bien. Yo la verdad que hablé hace 15 minutos, habíamos mensajeado durante hoy de la tarde. ¿No sabe si perdió efectivamente el gusto, perdón? No lo sabe. No, me lo dijo, me dijo que estaba bien, que ella era asintomática, pero que a partir de... Creen que ella era asintomática, pero que a partir de que habían aparecido cierta cantidad de casos y que ella había tenido contacto con eso, decidió hacerse el hisopado. Por suerte, muchos de los que estuvieron con ella dieron negativo, como es el caso de Horacio, el caso de Martín Lustó, de Emilio no sé, pues hasta las 6:30 todavía no había tenido el resultado, y sé que Fede Salvay y Carolina Stanley también dieron negativo. Bueno, Cristian, antes de compartir con Fernando Iglesias, Guadalupe Vázquez, ¿me contás la información precisa de esa reunión que fue clave y que, insisto, me parece que va a implicar, Guadalupe, bueno, lo dijiste acá, ¿qué dijiste? Como una especie de sitio, Sí. van a cortar hasta lo mínimo el transporte público. Solo para actividades esenciales va a ser el transporte público, pero también van a aumentar los controles para los vehículos particulares para tratar de desalentar lo más que puedan el ingreso a la ciudad de Buenos Aires. A partir de las 0 horas del viernes caducan los permisos que se habían dado hasta el momento. La gente va a tener que volver a tramitar y los únicos que van a poder viajar en transporte público son los que realizan actividades esenciales. Además, le pidieron a Santilli que tenga algún gesto simbólico que ordene sobre todo el tema de los runners, que es algo donde Axel Kicillof es quien más está poniendo el énfasis ahí y bueno, todavía no se sabe cómo lo van a resolver, pero sí lo van a estar estudiando. Y Alberto Fernández acaba de anunciar que no descarta que se pueda volver a fase 1. Que se puede volver a pasar. Bueno, siempre estamos con perdón, te lo digo yo, siempre que viene y que volvemos a fase... Emocionalmente es muy difícil de sostener eso. Bueno, la primera mirada, Cristian Ritondo, sobre esto, antes de que le pregunte a Fernando. Bueno, hablé con Horacio, que había hablado ya con Diego hace un rato, donde los presidentes del bloque, tanto del Senado como diputados, hicimos una reunión por Zoom con el jefe de gobierno para interiorizarnos cómo está la ciudad de Buenos Aires, cómo lo estaban viendo y cómo veía la curva de crecimiento. Así que en esa reunión justo Diego había salido y podemos hablar. Principalmente hoy sigue como está, sí es cierto que el transporte público van a poner mayor presión para bajar la movilidad y para que se muevan solamente los que necesariamente tienen que moverse. El transporte público es uno de los lugares donde más contagios se puede tener. La ciudad de Buenos Aires sigue aumentando su cantidad de testeos diarios. La provincia se comprometió también a hacerlo. En la ciudad, salvo que haya un cambio, se va a seguir con el mismo ritmo y con las mismas... Entiendo. Bueno, lo paso, perfecto, lo paso a los temas políticos. Además, les anticipo que enseguida vamos a hablar con Silvina Martínez hay un dato tremendo, El titular de la Oficina Anticorrupción tiene el mismo abogado que... Lo va a completar Silvina Martínez. Cuando estemos con ella, ya estamos con ella, pero primero quería charlar con Ritondo y con Fernando Iglesias.
Hablemos de Vicentín. Saludo al Sí. jefe, ¿no? Muy bien. Jefe de bloque. Hablemos de No Vicentín, sé, hablemos Cristian, de ¿cómo Vicentín, del proyecto Vicentín, el proyecto original de Vicentín. Bueno, mirá, me nombrás 2 causas penales. Presentamos una con varios diputados, Enrique, por Oficina Anticorrupción, justamente porque sacaron a la Oficina Anticorrupción justamente de las causas OTESUR y anexos, ¿no? Una denuncia penal. Y otra que presentamos también con Enrique, Wolf y varios diputados contra el presidente de la República por esta locura. Lo de Vicentín es una locura, está claro que abre la puerta a un desastre y me parece que no es casual que esto de que avanzan sobre estas cosas y se van las empresas. No va a quedar nada en la Argentina. Parece que Vicentín es una cara de la moneda y la TAN es otra. Y me parece que sí, si vos sos una empresa y estás diciendo, bueno, ante la menor dificultad me van a expropiar. Hoy estaba viendo las declaraciones gravísimas de, ¿cómo se llama? Viró. Sí, el sindicato diciendo que no le dejen sacar los aviones a la TAM. Digo, no va a quedar una sola empresa. Digo, no, o sea, no es que no va... Yo entiendo por qué son graves, pero explíqueme por qué cree que... Y porque es una locura, obviamente la empresa se retira y los activos que tiene los tiene. ¿Cómo Claro. se los va a expropiar? Expropiese, ¿no? Todo el mundo empieza a gritar expropiese. Pero acá, es una sí. cosa que se veía, ¿no? Porque la verdad que cuando me dicen, bueno, no pensamos que la iba a frenar Alberto. Alberto siempre fue el operador de ella, del marido y de todos los que vinieron antes, ¿no? Entonces, nada, me parece que lo de Vicentín es extraordinariamente grave. Me parece que es un antes y un después en el gobierno. Se cayeron las máscaras. Fue el editorial el otro día de Pañi, me parece. Efectivamente, se cayeron las máscaras. Se cayó la careta. Se cayó la careta. Se cayó la careta, está muy claro que van por todo, van por la impunidad, y están destruyendo el sector privado. La verdad es que es una locura lo que está pasando y me parece con consecuencias enormes, no solamente con las grandes empresas, que también son importantes, sino también las pymes, la cantidad de pymes que están cerrando. No hay una política de ayuda. La ayuda que supuestamente le tiene que llegar a la gente no llega. Están creando una situación muy complicada en el territorio que ellos dicen dominar, que es el Gran Buenos Aires, y la verdad es que ellos mismos admiten esta, porque cuando, yo me acuerdo, hace un mes, este triste ministro de Salud, Goyán, puso un Twitter, tuit. sí, con la ciudad en rojo. Con la ciudad de la capital federal en rojo y prácticamente llamando a que ahora, después querían que las estadísticas fueran juntas, las de la ciudad y las de la provincia, no lo consiguieron, pero querían eso para disimular el desastre que es la provincia, con un gobernador inexistente que se dedica mucho más tiempo a hablar de María Eugenia Vidal y la gestión anterior que a gestionar él. Ritondo, ¿ustedes van a tratar de evitar una sesión virtual? ¿Van a exigir una sesión presencial para eventualmente discutir Vicentín, más allá de lo que se anunció hoy con la TAM? Primero, todavía no hay proyecto de Vicentín presentado ni en el Senado de Diputados. Segundo, ya hemos expresado como Juntos para el Cambio cuál es nuestra posición. Tercero, en el sistema que tenemos de trabajo virtual en la Cámara de Diputados no podríamos tratar un tema de estas características. Y segundo, que se necesitan y se requieren los 2/3 en el recinto para habilitarlo. No va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil, pero aparte nosotros tenemos una posición clara. Lo que falta en fijar posición, por ejemplo, recién el diputado de Iglesias, Fernando, decía, Ramón, los diputados de Ramón en Mendoza se opusieron y sacaron un comunicado poniéndose a la posibilidad de expropiación. Y aparte somos claros, solo podemos ser conscientes de la pandemia de los argentinos. Ahora no queremos agregarle una incertidumbre más. Porque esto no solamente es el tema de la gente del campo, los que le venden, los que le proveen, las cooperativas, el pueblo, sino la incertidumbre se da en todas las empresas. Nosotros vamos a salir de esta pandemia con muchas empresas con grandes problemas, muchas que van a necesitar la ayuda del Estado. Y el Estado debe ayudar a recuperar esas empresas que son las que pagan impuestos siempre, que son las que tienen trabajadores en blanco. No le agreguemos más incertidumbre a los argentinos, es lo peor que podemos hacer. Nosotros estamos dispuestos a discutir medidas que ayuden a los argentinos a salir adelante. Lo que no estamos dispuestos es a renunciar a nuestros valores. Y una expropiación de esta característica va en contra de nuestros valores y contra los valores de los argentinos. Ritondo, quiero llevarlo al tema de las causas judiciales. Hoy Joaquín Morel Solá escribió, yo lo había planteado también el domingo, que hay una intención casi de meter preso a Macri
de ensuciar a María Eugenia Vidal, de plantear una idea de que todos son lo mismo. ¿Ustedes están advirtiendo sobre esto? Y más allá de advertirlo, ¿lo pueden parar? ¿Cuál es su mirada sobre esto? Lo primero es que todos los argentinos tenemos que tener un sistema judicial confiable. Si no tenemos un sistema judicial confiable, es imposible empezar una democracia plena. Con lo cual, yo quiero decir que más allá de los intentos, el expresidente y la exgobernadora gozan de muy buena salud en el sentido judicial de lo que han hecho. Así que yo tengo plena confianza, no me esmeraría solo en defenderlo, en las cosas que hicimos, que las que defendemos todos los días, los 116 diputados de Juntos por el Cambio, los senadores y todos los dirigentes políticos. Podemos dar, cuando nosotros terminamos la gestión en la provincia de Buenos Aires, y Luis seguro lo recordar, nosotros hicimos una conferencia, un documento con todo lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires. Y al lado de cada obra está pegada la licitación. Y esto es público, que se pueden buscar en las páginas. La licitación, quién ganó, cómo se fue, cómo se pagó. Así que estamos muy tranquilos de lo que hicimos y queremos mirar a la Argentina adelante porque la Argentina va a tener muchos problemas. ¿No? Que nadie entretenga a los argentinos hoy, que está lleno de problemas y una pandemia, inventando cosas. Gracias, diputado nacional Cristian Ritondo, por el tiempo. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Muy bien. Por favor, comuníqueme con Silvina Martínez. Mientras tanto le pregunto a Fernando Iglesias y después a un cierre con Silvina Martínez. Mientras tanto le pregunto a Fernando Iglesias y después a un cierre con Federico sobre la idea de Venezuela, el autoritarismo, la Argentina, lo que está pasando. ¿Lo quieren meter preso a Macri? Sí, ayer estuvimos con Juan Guaidó en una conferencia que organizó el diputado Bosch. Juan Guaidó, sí. ¿Cuál es el título del presidente? ¿Es presidente...? Encargado. Presidente encargado y tremendo lo que está pasando. Están avanzando sobre los partidos. Nos contaba que justamente estaban quitándole la personería jurídica y transfiriéndosela a un diputado que compraron. Un desastre. Por suerte, en Cabo Verde parece que detuvieron a uno de los que manejan las cuentas de la dictadura bolivariana, un tal Saab, y tenían ciertas esperanzas de que de ahí saltaran mucho, porque obviamente las conexiones con el lavado de dinero y el narcotráfico por parte de la dictadura de Maduro son enormes, ¿no? Pero la pregunta era si lo quieren meter preso a Macri. Sí, yo creo que sí, yo creo que van por todo, van a ir por todo, como ellos no pueden demostrar su inocencia. Digo, hay una cifra que es muy clara. Nosotros gastábamos en la obra pública 30% menos que ellos. ¿A dónde iba a parar antes esa plata? Está muy claro. Como no pueden defenderse, como ni siquiera se les ocurra decir eso, ¿no? No dicen somos inocentes, dicen no, me están persiguiendo. Digo, son culpables y la forma de embarrar la cancha es tratar de, políticamente, tratar de convencer a la gente de que son todos lo mismo. No somos todos lo mismo, están los ladrones y los que lo denunciamos, y obviamente avanzan contra Macri porque siguen viendo en él uno de los líderes de la oposición. Fíjense qué coincidencia. Silvina Martínez, buenas noches, gracias por compartir con nosotros. Bueno, lo venimos anunciando, Félix Kraus, el titular de la Oficina Anticorrupción, tiene un abogado. O debe tener, no sé si uno o un grupo de abogados, ¿no? Claro. Adivinen ustedes de quién, además de Félix Kraus, titular de la Oficina Anticorrupción, es el abogado de Félix Kraus. Espere, ¿quiere que hagamos una trivia? Que tiene 3 iniciales. Tiene 3 iniciales. Tiene un nombre de pila, otro nombre de pila, un apellido. John Fitzgerald Kennedy. Claro. Martínez, te escuchamos y te vemos. Contanos esta historia. Bueno, a ver, y además no es cualquier abogado ni es en cualquier causa. Recordemos que Félix Kraus está siendo investigado en una causa, como bien decía ahí el diputado Fernando Iglesias, en una causa donde hay distintas denuncias que se unificaron precisamente por retirarse el titular de la Oficina Anticorrupción de su rol de querellante y beneficiar con esto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, el abogado de Félix Kraus que se presentó para defenderlo de esta acusación es uno de los abogados de Cristina Kirchner. Mirá qué casualidad. ¿Y quién es? Alejandro Rúa, es abogado, socio de Graciana Peñafort, la directora de la parte jurídica del Senado. Ambos la defendieron a Cristina Kirchner en la causa del memorándum por Irán.
hace un par de años dejaron su defensa formal dentro del expediente, pero no ante organismos internacionales y en diferentes presentaciones donde la siguen asistiendo jurídicamente. Y además, un dato no menor, hasta acá si querés es gravísimo institucionalmente y existiría un conflicto ético. Pero te doy un dato más donde ya sí hay un conflicto de interés. Además, Alejandro Rúa es el abogado de Amado Vudú. En todas las causas donde Amado Vudú está procesado, causa Formosa. Perdón, tomémonos nuestro tiempo. Perdón, Fernando Iglesias, ¿abogado? ¿Sos vos? No, No, soy nada que abogado. ver. No. Bueno, pero yo tampoco soy abogado, pero ya con la cantidad de expedientes que leí tampoco soy un experto, pero tengo cierta lectura en expedientes. A ver, y el cruce político. ¿Se puede ser asesora jurídica del Senado? De que el Senado es un cuerpo que representa a la defensa de los intereses de la provincia, ¿no, Fernando Iglesias? Así es. Bueno. Y además, abogada de la vicepresidenta, raro. ¿Se puede ser titular de la Oficina Anticorrupción? Perdón mi ignorancia, Silvina. ¿Cuáles son las funciones objetivas de la Oficina Anticorrupción? Bueno, la Oficina Anticorrupción tiene que controlar el tema de las declaraciones juradas que presentan los funcionarios públicos, representar cuando exista, representar, acusar, querellar, presentarse las causas de corrupción cuando exista una situación, un delito que por su trascendencia, por su magnitud, afecte, digamos, los intereses de una nación, como tienen que ser los delitos de la corrupción, de la magnitud de los que estamos hablando, ¿no? Silvina, vos me habías escrito y no alcancé a ver una información de último momento. ¿Me podés decir qué me querías decir? Sí, a ver, te decía esto de que Alejandro Rúa fue el abogado de Cristina. Espérame un segundito, por favor. Hay una información de último momento. Acaba de dar, atención, acaba de dar negativo el hisopado de Emilio Monzó. No sé si ya, yo no lo vi, por lo menos en los medios, no me avisó la producción. Acaba de dar negativo el hisopado de Emilio Monzó. Entonces, entre los contactos estrechos de María Eugenia Vidal, ya dieron negativo Horacio Rodríguez Larreta. Entiendo que Martín Lustó también. Martín Lustó también. Martín Lustó, no recuerdo quién más, dio positivo su pareja, Enrique Sacco, y acaba de dar negativo el hisopado de Emilio Monzó. Repetimos, acaba de dar negativo el hisopado del diputado nacional. Perdón, ¿es diputado nacional? No, diputado nacional mandato cumplido, ¿no? Se dice así. Diputado nacional mandato cumplido, Emilio Monzó. Perdón, Silvina, te interrumpí, contame. No hay problema. A ver, lo que vos preguntabas hace un rato, ¿cuándo hay conflicto de interés con un abogado? Vos imaginate que puede haber conflicto de interés no solamente con un abogado, sino dentro de un estudio jurídico. Vamos a suponer que yo estoy defendiendo a Federico Andajasi en un delito o en una situación, en una causa. Vos no podés venir a contratarme a mí para que te defienda en otra causa donde precisamente Federico Andajasi también está como contraparte, ya sea porque te acusa o es la otra parte del juicio, porque habría un conflicto de interés. No se puede, exactamente. Y sería una falla ética, te podrían quitar la matrícula. Exactamente, y hay un conflicto de interés también si fuera dentro del mismo estudio jurídico, tendría que existir muchas, digamos, situaciones para evitarse. Entonces, acá tenemos el caso de Cristina Kirchner, donde es el mismo abogado, donde se relaciona con causas que está vinculada a la expresidenta, pero fundamentalmente es abogado de Amado Vudú, en las causas judiciales donde la Oficina Anticorrupción es querellante. Entonces tenemos... Sí, perdón, termina. Tenemos querellante la Oficina Anticorrupción, titular Félix Kraus, defensor Alejandro Rúa, y a su vez en las causas en que está siendo acusado Félix Kraus, el mismo defensor. Esto es un claro conflicto de interés, con lo cual el abogado tendría, para evitar una sanción, que renunciar a la defensa posterior, en este caso a la de Félix Kraus, porque podría tener información privilegiada. Entiendo. Enseguida vamos a estar hablando con Daniel Artana, pero quiero que compartamos junto con Silvina y con Fernando Iglesias la mirada de Federico Andajasi sobre lo que está pasando, ¿no? Que plantea un poco o incluye el tema de la TAM, el tema Vicentín y el tema de la idea del espejo de Venezuela. Te escuchamos, Federico. Sí, muchas de estas cosas se dijeron acá, pero a mí me gusta como si fuera una sesión de análisis, ordenar un poco las palabras para que no se las lleve el viento. ¿Es terapia de grupo esto? Es terapia de grupo, efectivamente. Ahora,
Yo entiendo que hay gente con muy buenas intenciones que insiste en pensar que Argentina no corre el riesgo de ser Venezuela. Escuché a mucha gente allegada del club político diciendo, bueno, no son comparables. Yo me pregunto por qué no serían comparables si está sucediendo exactamente lo mismo. Pensemos en esto que se acaba de producir con la retirada de LATAM. LATAM, recordemos, son dos compañías fusionadas, LAN Chile y la compañía brasilera. Y esto es una de las primeras cosas que sucedió en Venezuela. Supongo que yo estaba en Venezuela en el año 2007, cuando se cerró RCTV. Yo estaba presentando un libro y muchos venezolanos decían, bueno, esto es un caso aislado. O sea, los propios venezolanos no imaginaban lo que iba a pasar en la propia Venezuela. Y pasó en muy poco tiempo, Ahora, lo que está sucediendo en la Argentina es más preocupante todavía porque con la excusa del coronavirus se está avanzando rápidamente. En apenas 3 meses se avanzó sobre los derechos de propiedad. Se expropió una empresa. Se están retirando las empresas de aviación por esto que se dijo acá. O sea, Viro, que es húngaro, Viro porque es húngaro, acentuado en la primera sílaba. Decía, no es Viro. Viro. No, está bien. De la Virome. Claro, exactamente. Sí. No, afortunadamente no tiene ningún parentesco. Dijo que había que expropiar los aviones de la empresa. O sea, no conformes con la expropiación de Vicentín, ahora se quieren quedar con los aviones. Está sucediendo exactamente todo lo que pasó en Venezuela, pero en muchísimo menor tiempo. Así que cuidado, porque los que decían no va a pasar nada eran los propios venezolanos. Yo me acuerdo perfectamente. Y cuidado, porque estamos muy cerca de que la Argentina sea Venezuela. La terapia de grupo ha sido concluida. Bien. Terminó su hora. Hugo Machiavelli, enseguidita con... ¿Qué pasa con los bienes de la corrupción? ¿Se recuperan o no? Pero quería, antes de ir a Hugo Machiavelli, ir a la mirada de Fernando Iglesias sobre esto. Algunos dicen, no vamos a llegar a ser Venezuela. No, todavía no somos. Bueno, mirá, yo no quiero, después me van a acusar de comparar cosas incomparables, pero todas entonces comparemos cosas comparables. Bueno, pero todas las historias de los totalitarismos empiezan de lugares ridículos. Un tipo en la cervecería de Múnich, un loquito suelto y mirá cómo terminó. Digo, yo no digo, obviamente, pero siempre... El problema es, ¿en qué momento pasa esto? Porque muchos dicen, no, bueno, está bien, pero Hitler o Mussolini... ¿En qué momento se hizo fascista Mussolini? A ver, ¿cuándo fue? Porque si vos no lo parás, llega hasta ahí, ¿no? Es un proceso, fue progresivo. El desbarrancamiento de Venezuela, como lo fue el de todos los regímenes que llegaron a sistemas totalitarios. Entonces acá el problema es, digo, yo me acuerdo, en el 2008 nosotros denunciamos, yo soy uno de los firmantes de la primera denuncia de Elisa Carrió. De la denuncia de Carrió, y nos decían apocalípticos, están locos, no tienen pruebas. Ahora, no teníamos pruebas, es cierto que no teníamos las pruebas, ni las posibilidades de tener pruebas, pero después apareció en la causa de los cuadernos con una descripción minuciosa de los mismos actores que habíamos denunciado. Habíamos denunciado a Jaime, a Devido, que Devido era el cajero. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que una sociedad reaccione? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo? Digo, son cosas simples. Digo, uno habla no con suecos, con uruguayos, con chilenos, con españoles, con italianos, y dice, ¿cómo votaron esta gente? ¿Cómo es que la Argentina sigue votando ladrones? Es una buena pregunta. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Ya está con nosotros Daniel Artana para hablar del caso Vicentín y del caso LATAM. Enseguida vamos a ir con Hugo Machiavelli para que nos hable de dónde están los bienes. Vamos con Hugo Machiavelli ahora rápidamente para que nos diga dónde está el dinero que se recuperó de los bienes de la corrupción y si se está recuperando. Algunos dicen que ya a esta altura tendría que ser un montón de plata. Dale, Hugo, buenas noches. Buenas noches, Luis. Lo que vos anticipabas, hay una agencia de administración de